Vamos a continuar con nuestra serie Como Jesús, y quiero decirte esto porque es muy importante. Como una persona madura, ¿qué sería la madurez espiritual? No sé, se me hace interesante. ¿Qué significa ser maduro espiritualmente? Maduro espiritualmente significaría ser más como Jesús. Esa es la madurez. Vamos creciendo, pero creciendo ¿hacia dónde? No es nada más acumular estudios, acumular conocimiento de la palabra de Dios, que está bien todo ello, pero al fin de cuentas la madurez es que tú y yo seamos más como Jesús, desarrollemos el carácter de Jesús, y tú y yo deberíamos de anhelar el carácter de Jesús. Deberíamos de anhelar, de decir: hey, Señor, quiero ser como tú eres. Estuvimos tratando por 3 semanas el tema de la humildad en esta serie que empezó, y no había manera que fuera otro. Por la humildad de Jesús es que tú y yo podemos ser salvos, pero por la humildad, la necesidad que tú y yo tenemos de Dios, es que podemos alcanzar salvación, porque sin humildad, si no tuviéramos esa necesidad, quedaríamos fuera completamente de lo que sería la salvación, porque se necesita ser humilde para poder recibir. La salvación es por fe, creemos, y así es que la recibimos, es gratuita. Ahora vamos a ver un tema que forzosamente tenía que venir después de la humildad, y es el tema de la gratitud. Déjame preguntarte, ¿qué tan agradecido eres? ¿Te consideras una persona agradecida? ¿Te consideras una persona agradecida con Dios? Sí. Ahí viene la pregunta clave: ¿por qué? ¿Por qué te consideras una persona agradecida con Dios? Me llama la atención. Si Dios no hiciera nada más, déjame hacerte la pregunta, ahí va otra vez. Si Dios no hiciera nada más, ¿Dios ha hecho lo suficiente? Ahí está la clave. Ahí está la clave. Si no contestara ninguna oración más, Jesús ya hizo lo suficiente. Se me hace súper importante. Entonces, ya no vamos más por lo que Él da, vamos a Él por lo que Él es. ¿Estás conmigo? Ese es un punto importante. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor esta mañana? Dios es bueno. Dios es bueno. Ahora, la humildad, ¿qué es la humildad? Voy a recordarlo. La humildad es reconocer que todo lo que tenemos, los dones, los talentos, las habilidades, las destrezas, la posición, la oportunidad, la influencia que tenemos viene de Dios, y por lo tanto, como es de Dios, es para su gloria. Esa es la humildad. Es decir, reconozco que todo lo que tengo es de Dios. Entonces, después de la humildad, no puede haber otra cosa más que la gratitud. Si todo lo que tengo, todo lo que poseo, toda oportunidad de influencia, todo haber en mi vida viene de Dios, entonces tengo que ser agradecido. Es la consecuencia lógica, es la gratitud. Ahora, la gratitud es una consecuencia de la humildad. Cuando yo estudio algo, me gusta hacerlo de esta manera. Empiezo, por ejemplo, ¿qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús sobre este tema? Porque Él es nuestro modelo. A veces uno tiene la impresión de un tema, un sentimiento de un tema, el Señor te lo pone en el corazón, pero empiezas a desarrollarlo. Y mi primer ejemplo es: ¿qué dijo Jesús? Porque al fin de cuentas Él es el verbo, Él es el eje, Él es la base, Él es la meta. Entonces, ¿qué dijo Jesús? Empieza uno a desarrollar el tema viendo lo que Él dijo, después esas expresiones, esos ejemplos, y en realidad a veces tú tienes un sentido para un lado, pero empiezas a ver la escritura, empiezas a ver a Jesús, y exactamente es ahí donde la palabra para alguna ocasión, el sermón para una ocasión, queda establecido no como tú querías, sino como lo hizo Jesús. Entonces siempre va a ser la base. Ahora, estaba investigando, me pongo a estudiar y empiezo a ver los versículos donde Jesús dio gracias. Me sorprende. La mayoría de los versículos donde Jesús dio gracias no fue en momentos fáciles. Me llama la atención. No fueron momentos de abundancia,
fueron momentos de necesidad, fueron momentos complicados. Sabes, es un momento donde era necesaria la fe. Quiero llevarte al primero, Juan 6:11. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos, y los discípulos los repartieron entre la gente que estaba acostada. Lo conocemos como el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Ahora me llama la atención porque Jesús da gracias en la insuficiencia, en la necesidad. Están en un apuro, no hay comida para más de 12,000 personas. Son 5,000 hombres con 5 panes y 2 peces. Imagínate, no da. Pero Jesús toma eso y da gracias. Aquí tú y yo debemos de aprender algo. Las gracias no vienen cuando estamos satisfechos. Las gracias no vienen cuando estoy completo. Las gracias no vienen cuando las cosas se han arreglado. Las gracias a Dios vienen antes de cualquier cosa. Es decir, cuando hay insuficiencia, cuando hay necesidad, Señor, gracias. Estamos acostumbrados a dar gracias cuando recibimos algo de alguien, está bien. Pero en esta parte Jesús nos enseña que no estamos dando gracias por las cosas que recibimos, sino estamos dando gracias porque tenemos a alguien al que podemos acudir y tener nuestras necesidades con una respuesta de parte de Dios. Dale un aplauso fuerte al Señor. Sabes, tomó aquellos panes, tomó aquellos panes y dio gracias. Yo me imagino lo que estaban diciendo varios: ¿cómo vamos a comer de esta cestita tantos? Me llama la atención que la gratitud también nos enseña este pasaje, que no es cuando estamos saciados, que no es cuando tenemos todo, sino muchas veces la gratitud empieza cuando tenemos las necesidades, pero no parte de las cosas, sino parte de a quién le estamos agradeciendo. Me gusta la historia de los panes y los peces, porque una gratitud también es una gratitud no nada más pasiva, sino empiezan a repartir. En esa gratitud empieza a suceder un milagro. De hecho, lo que sucede es que después del gracias empieza a suceder un milagro. Quiero decirte que tú y yo no podemos tomar el gracias como una varita mágica que hace milagros. O sea, si por cada necesidad tú vas a decir gracias en ese momento, no necesariamente va a pasar un milagro ahí, porque tenemos que tener cuidado. Estaríamos viendo las cosas y no al que hace las cosas. Entonces, pero es una gratitud que se vuelve activa. Empiezan a repartir los panes, pero me llama la atención que cuando el Señor hace ese milagro, la gratitud también va a tener una responsabilidad con el desperdicio. Me llama la atención es esa gratitud, porque están agradeciéndole a Dios y no van a desperdiciar el exceso que se volvió de esos 5 panes y esos 2 peces, porque sobraron 12 canastas. No lo botaron, no lo tiraron, sino en esa gratitud estaban valorando todo lo que habían recibido. Estaban valorando al creador de todo lo recibido, pero también en ese mismo había un respeto por todo lo que se había recibido. Quiero que veas esta escena, porque muchas veces cuando empieza a haber abundancia nos olvidamos de los detalles, dejamos de ser buenos administradores y hay un desperdicio en nuestras vidas y perdemos un elemento importante. Ahora, la gratitud no comienza cuando hemos sido saciados, sino comienza cuando hay una necesidad, porque aunque nos faltan cosas, tenemos necesidades, tenemos a alguien que la palabra de Dios lo define como Jehová Jireh. Él es nuestro proveedor, Él es siempre suficiente, Él es el que tiene toda capacidad. Y me llama la atención que Jesús agradeció por esos panes. Jesús agradeció por esos panes, por esa multiplicación que estaba a punto de suceder. Cuando hay poco dinero, cuando hay pocas fuerzas, cuando hay poca respuesta, cuando hay poca claridad, ¿qué haces? En la práctica, ¿qué haces? A veces nos quejamos: es que no me alcanza, es que no es suficiente, es que este desafío es más grande que yo, es que no tengo idea de qué hacer. Pero un gracias no nos sale tan fácilmente. Pero en esta historia aprendemos: Señor, gracias
gracias y en ese agradecimiento, porque no estamos solos, porque hay una relación con el Señor, algo empieza a suceder. No es lo que no tengo, es lo que sí tengo. Y tú y yo tenemos algo súper valioso, que es una relación con Dios a través de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Así que tenemos algo, y en eso inicial es todo para todo lo demás que necesitamos en nuestras vidas. Quiero que lo veas, porque es un gracias en la escasez, es un gracias en la necesidad. Y tú y yo tenemos que aprender que en medio de nuestros problemas, en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestras cosas que no están completas, tú y yo podemos decirle gracias. ¿Qué pasaría si tú y yo, en vez de quejarnos, en vez de desesperarnos, empezamos a hacer un hábito en nuestras vidas de decirle gracias, Señor? Se aparece este problema, es más grande que yo, pero gracias, Señor, no por el problema. Gracias porque te tengo a ti en medio de este problema. Gracias porque no estoy solo. Gracias, Señor, porque tengo tu palabra. Gracias, Señor, porque tengo la guía de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tú vas a hacer algo. ¿Sabes? Cambiaría el escenario. De hecho, estaba escuchando una enseñanza de un psicólogo, y él decía eso: cuando tú y yo enfrentamos cosas, tenemos que aprender a dar gracias. Leí esto de un psicólogo no creyente, y me llamaba la atención y me vino un celo santo. Dije, bueno, si él puede dar gracias y puede motivar a dar gracias, no sé de qué puede motivar, pero tú y yo tenemos a un Padre Celestial Todopoderoso. Tenemos al Espíritu Santo que Dios ha dado para que nos acompañe en la vida. Tenemos cientos de promesas en la palabra de Dios. Tenemos la dirección del Espíritu Santo. Sea cual sea el problema, tú y yo tenemos que decirle gracias, Señor, porque te tengo a ti, tengo tu palabra, tengo tus promesas, tengo el Espíritu Santo, tengo tu sabiduría. Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo. Tú y yo tenemos que darle gracias al Señor. Gracias al Señor. Y quiero desafiarte. Yo lo platiqué con mi esposa y le dije, ¿qué te parece si cada vez que, porque era el desafío que hacía esta persona, cada vez que tú y yo enfrentamos algo, empezamos a dar 3 gracias? ¿Sabes? La neurociencia estudia el cerebro y ve las reacciones del cerebro, y el cerebro es flexible y el cerebro empieza a formarse y empiezas a generar caminos, y a veces tenemos malos caminos en nuestros pensamientos, pero tú y yo podemos empezar a crear nuevos caminos, nuevas formas de pensar establecidas, y en vez de estar angustiados, quejándonos, sintiéndonos derrotados, porque tu cerebro se forma así. Tu cerebro no alcanza a entender lo verdadero o lo que no es verdadero, sino lo que piensas es su status quo, es su verdad. Y si tú y yo empezamos, en vez de decir me falta esto, ¿cómo le voy a hacer? No lo voy a lograr, es imposible. Nos empezamos a angustiar. Todo viene una secuencia biológica dentro de nosotros que nos empieza a afectar nuestra salud. El cortisol se dispara y empezamos a tener ciertos efectos en nuestras vidas. De hecho, está probado que las personas que tienen gratitud tienen mejores niveles de salud y de beneficios en su sistema. Entonces, en vez de enfocarnos en el problema, en lo que no tengo, en lo que me falta, empezamos a enfocarnos en lo que sí tenemos. Las cosas van a ser diferentes. La palabra de Dios nos enseña que Dios guardará en perfecta paz aquel cuyo pensamiento persevera en Jehová, persevera en el Señor. Quiero ir a esto. Es decir, en vez de quejarme es insuficiente, no voy a poder, no lo voy a lograr, no voy a poder pagar la colegiatura de los niños, no voy a poder pagar la renta, no voy a poder pagar aquello. Empiezo a decir, Señor, ¿sabes? Dios, tú eres mi proveedor. Señor, tú puedes hacer algo. En ese momento empiezo a cambiar mi expectativa. Y algo que es asombroso, dicen los que estudian la neurociencia, es que empezamos a crear patrones de pensamiento diferentes. ¿Sabes? Me encanta ver esto. Saben que lo he dicho y siento que a veces no lo puedo expresar tan bien, pero cuando veo los estudios de la neurociencia, digo, apenas están descubriendo lo que el Señor ha dicho en su palabra cientos y cientos de años antes. Qué interesante. Tú y yo podemos decirle gracias en medio de nuestras necesidades y estamos trayendo paz a nuestro corazón. No es una irrealidad,
es una realidad y tú y yo tenemos que tener una relación con Dios que va a marcar toda la diferencia. Quiero llevarte al siguiente, Juan 11:39. De hecho, me sorprende estudiando los momentos donde Jesús da gracias, que son momentos todos difíciles. No veo un momento fácil donde Jesús da gracias. En Juan 11:34, ha muerto Lázaro. Jesús está llegando 4 días después, ya huele mal Lázaro, y Jesús está ahí con Marta y María. Y dice Jesús, quitar la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Y Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Jesús le dice, hey, algo va a pasar cuando crees. Para Dios no hay nada imposible. Entonces, versículo 41, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Quitaron la piedra. Jesús dijo, quiten la piedra. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. ¿Qué está pasando en ese momento? Lázaro está muerto. Yo me imagino que si ya olía mal por la descomposición, en el momento que abren la piedra, olía peor. ¿Sabes? Y en ese momento Jesús lo que hace, levanta sus ojos y dice, gracias Padre por haberme oído. Lázaro, sal fuera. Y paz. Ahí está Lázaro saliendo vivo, ha resucitado. Es una escena increíble. Pero ¿dónde Jesús da gracias? Antes de que pase ese milagro. Pero aquí hay un punto en esta historia. Jesús, alzando a los ojos, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Yo sabía que siempre me oyes. ¿Qué es lo que pasó previo a este momento? Que Jesús había tenido su tiempo de intimidad con el Padre. Jesús había orado por las cosas que iban a venir hacia adelante y ya había dado la petición al Padre. Él le había dicho, Señor, te pido que, Padre, que hagas un milagro, que suceda esto, porque sabían que iban a buscar a Lázaro que había muerto. Qué interesante, la oración es fundamental para nuestra relación con Dios. Qué interesante. Y ahí viene la pregunta, ¿será que los cristianos del 2026 tienen que orar? Mira, o sea, digo, tener por obligación no debería de ser. Es decir, la vida de los creyentes en el 2026 no podría ser sin oración, porque Jesús le está agradeciendo al Padre que lo escucha. Cuando tú y yo tenemos intimidad con Dios, nos vamos haciendo más, nos identificamos más con Él, empezamos a conocer su corazón y pedimos como conviene. Y aquí se iba a glorificar el Padre trayendo la resurrección de Lázaro. De hecho, el testimonio de la resurrección de Lázaro fue tan evidente que hasta los más escépticos, la familia de Lázaro era muy querida en la región, habían venido de muchos lugares a verlo y era un testimonio enorme. De hecho, los fariseos en ese momento deciden darle muerte a Jesús por el impacto de la popularidad que él tenía. Quiero que lo veas. Pero ¿dónde nació? En la oración, en conocer al corazón de Dios. Y Jesús dijo, porque siempre me oyes. Eso parte de un momento en nuestros corazones cuando estamos orando y nos impactamos, nos impregnamos de la voluntad de Dios para orar conforme a la voluntad de Dios, y vamos a ver cosas. ¿Dónde empiezan esas cosas extraordinarias externas? Empiezan en lo privado de nuestra oración. ¿Cuándo vamos a ver victorias sobre nuestras casas? ¿Cuándo vamos a ver victorias en los matrimonios? ¿Cuándo vamos a ver victorias con los hijos? En ese tiempo en privado que estamos con el Padre orando y diciendo, Señor, traigo esta carga, y Dios empieza a trabajar en nuestros corazones para que pidamos como conviene y de repente veamos el milagro expuesto que hace el Señor. Y tú y yo decimos, gracias Señor porque nos oyes, gracias Señor porque nos rescataste una vez más, Señor, gracias porque hemos visto tu gloria. Dale un aplauso fuerte al Señor. Dios es bueno.
Es un momento difícil, ¿sabes? No está fácil. Tú me escuchaste. Tú me escuchaste. Vamos al siguiente. Lucas 22:19. Jesús está en la Pascua celebrándola con sus discípulos. A la hora que está celebrando la Pascua es lo que conocemos ahora como la Cena del Señor. No es un momento fácil. Me llama la atención que todos no son momentos fáciles. Que tú y yo pudiéramos estar pensando que eran momentos de una victoria total cuando Jesús dijo gracias. Vamos a ver victoria total, pero previo a esto hubo gracias. Está repartiendo el pan en la cena de la Pascua y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado a hacer esto en memoria de mí. Ay, no está fácil. No está fácil. Jesús está dando gracias, reparte el pan y es el simbolismo de la entrega de Jesús y del maltrato que iba a sufrir. Pero está Jesús ahí dando gracias. Ahora, no es una gracias después de la resurrección. Falta la cruz y tú vas a ver la historia en Getsemaní, cómo Jesús derrama su corazón en angustia, cómo es impactado su sistema por la angustia que estaba viendo. Es decir, no era un momento fácil como ser humano de Jesús. En ese momento de angustia en Getsemaní, posterior a la cena, va a decir: Padre, no se haga mi voluntad sino sea la tuya, y da un paso. Pero me llama la atención porque este gracias es un gracias de un paso de fe y de un paso de confianza. Gracias, Señor, porque aunque esto es difícil, tú vas a estar conmigo en medio de este proceso. Sabes, ahí es un proceso. Tú y yo vamos a pasar momentos en nuestras vidas que no son fáciles, que son un proceso, que tienen un propósito en ese proceso, que muchas veces se paga un precio en ese proceso, pero tiene una victoria. Cuando Jesús va en su último viaje hacia Jerusalén, regresando a Jerusalén, dice que afirmó su rostro, que fue como un rostro afirmado. Dice también en el Antiguo Testamento que afirmó su rostro como pedernal, es decir, tan objetivamente. Pero Jesús fue ahí a sufrir la cruz por el gozo que tenía puesto delante de él. No era el gozo de Getsemaní, no era el gozo de la cruz, era el gozo de tu salvación y mi salvación que él tenía adelante. Pero tenía que pasar por un proceso difícil que era la cruz, y vendría la resurrección. Quiero preguntarte esto: ¿alguno de ustedes lo han operado con anestesia total? Ay, ¿qué se siente? A mí me ha tocado dos veces, así de dos cirugías. Y yo no sé tú, pero yo he orado. Yo no sé. Y yo he dicho: Señor, trato de arreglarme con todos en ese momento, porque si no despierto aquí, ya despierto allá, pues ya me arreglé. O sea, no sé si nada más a mí me pasa el pensamiento y si me muero. Ay, o sea, no sé si me expreso bien, ¿no? Pero a veces estamos en procesos porque algo bueno hay después de ese proceso. Pero no es un proceso fácil, es un proceso complicado que tiene un precio. Pero estamos poniendo nuestra confianza plena en Dios, que nos sostiene en medio de nuestros procesos. Y le decimos: gracias, Padre, porque aunque voy a un proceso difícil, tú estás conmigo, nunca me dejarás, nada me puede alejar de tu amor, Señor. Y tú vas a ser fiel porque eres fiel todas las veces. Así es nuestro Señor. Pero está dando gracias Jesús. O sea, si te viene un problema severo, podrías dar gracias. Y aquí viene el punto. La Biblia, vamos a verlo la próxima semana, nos dice que demos gracias a Dios en todo. Pero yo no voy a dar gracias, Señor, que me dio cáncer. No, gracias, Señor, porque en medio de este ataque a mi salud hay un Dios soberano y poderoso. Y déjame decirte algo más: y si no me sanas, me has dado vida eterna. Y como dice Juan Luis Guerra y sus 4:40, en el cielo no hay hospital, así que voy a estar sano allá cuando a ti te vea. ¿Sabes? Esa es la verdad. Esa es la verdad.
Porque Él nos ha dado salvación y una vida eterna. Y los creyentes debemos de estar tranquilos. Si el Señor determinó el último día sobre la tierra, no hay límites a nuestros días en su presencia. Por toda la eternidad lo veremos tal cual es. Y eso será increíble para todo creyente, ¿no es cierto? Entonces Jesús está partiendo el pan y tomó el pan y dio gracias y lo partió. Para Jesús significaba todo. Era un quebrantamiento que iba a vivir, pero Dios iba a estar con él, el Padre iba a estar con él. Ahora, quiero que veas la última. Mateo 11:25. Y en aquel tiempo, respondiendo Jesús, le dijo: Padre, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Es otro momento difícil. Jesús está hablando de que hubo ciudades que no le reconocieron, que no tuvieron fe y que no creyeron. Que había muchos como intelectuales, muchos religiosos, y en ese orgullo no quedó en sus corazones espacio para la salvación, para Jesús. Entonces, cuando está pasando eso, vemos aquí una expresión. Quizás no vemos un gracias, pero un te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y se las diste a los niños, a los sencillos. ¿Sabes? Jesús no está dando gracias, no está alabando al Padre y una expresión de agradecimiento por los que se perdieron, sino por los que se salvaron. Y tú y yo a veces quisiéramos eso, que todos sean salvos. Y quizá por la decisión personal que cada quien va a tomar, Dios quiere que todos sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad, dice Timoteo. Pero sabes que la decisión de cada uno va a ser fundamental. Pero nos alegramos cuando vemos salvación y cuando predicamos en las calles y de 100 que están en las calles se convierte en 3 o 4. Damos gracias y decimos: gracias, Señor, porque aquí hay salvación. Jesús lo que está diciendo: te alabo. Y yo quiero enseñarte unos puntos que encuentro en la palabra de Dios para terminar esta mañana. Y si me ayuda alguien aquí, se lo voy a agradecer. Porque ¿cuáles son algunas de las expresiones? Las expresiones que podemos ver en la palabra de Dios sobre agradecimiento, sobre gratitud. Porque hay algunas diferencias, hay algunas manifestaciones. La primera de ellas es glorificar a Dios. Hay una historia, y quizá la mayoría toma como una historia fundamental de las enseñanzas de Jesús sobre gratitud. La historia de los 10 leprosos. ¿Alguien la ha oído? La historia de los 10 que fueron sanados y que uno solo regresó. Y quiero que veas esto, porque la condición del leproso era muy complicada. Ya fuera rico o pobre, no podía estar con su familia, tenía que salir de la ciudad. Y la enfermedad le iba arrebatando partes de su cuerpo literalmente. Y era altamente infecciosa, así que no podían tener comunión. Eran segregados totalmente, ricos o pobres estaban segregados fuera de la ciudad. Y hay una historia bien interesante en Lucas 17. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon lejos, no podían pararse cerca, no podían acercarse, estaba prohibido. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Me llama la atención que dice que alzaron la voz, o sea, le gritaron: Jesús, Maestro, ten misericordia. Y cuando él los vio, les dijo: ir y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Este es un milagro progresivo que hace Jesús. Es decir, ellos no fueron sanados en ese mismo instante, sino en ese proceso de obediencia de donde estaban a presentarse con los sacerdotes, es que sucedió el milagro. Fue un milagro progresivo. Entonces tenían que presentarse con los sacerdotes, porque los sacerdotes eran los que certificaban que ya no tenía lepra y que podía integrarse a la comunidad. Entonces ellos le gritaron y Jesús les dijo que fueran, y fueron obedientes. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, puedes decir conmigo, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a gran voz y se postró
en tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Y este era samaritano. Los samaritanos y los judíos no se llevaban, no tenían buena relación, pero le sorprende a Jesús que haya sido samaritano. Quiero que veas este punto, porque es interesante. Ellos le gritan a gran voz: ten misericordia, Jesús y Maestro, sánanos, ¿no? Estaban ahí. Pero solo uno, exactamente el samaritano, exactamente el que se esperaba que no viniera, ese es el que volvió. Y dice: y volvió glorificando a Dios a gran voz. Me llama la atención. Tenía una necesidad y expresó su necesidad a gran voz: Jesús, Maestro, sálvanos. Pero regresa en esa misma intensidad, agradeciendo su milagro. La gratitud es directamente proporcional al bien que nosotros hemos recibido. No sé si te ha tocado orar: Señor, ayúdame, Señor, rescátame, Señor, sálvame. Así de regreso, cuando el Señor te salvó, deberías diciendo: gloria a Dios, me salvó, sí me rescató, sí, ¿sabes? Diciendo: ay, Dios, gracias. Y a veces hasta ni el gracias, ¿no? Qué interesante, qué interesante. Es un buen ejemplo este hombre que fue sanado. Pero aquí es muy interesante: volvió. La palabra clave es volvió. Volvió. Todos los 10 recibieron su milagro, pero uno solo volvió a Jesús. Voy a tratar de ser claro. Los 10 recibieron de Jesús su milagro, su sanidad, su restauración, su inclusión en la sociedad. Pero uno solo dijo: esto no es suficiente, yo lo quiero a Él. Y volvió a Jesús. Qué interesante. Jesús dejó de ser esa mano que daba las cosas para volverse Él mismo el aprecio de este hombre samaritano que había tenido lepra por mucho tiempo. He visto personas ser sanadas por Dios. He visto personas ser restauradas en sus matrimonios. He visto personas como Dios los ha sacado de las drogas, de una vida arruinada, y nada más se han quedado con su milagro y no han abrazado al que les ha dado su milagro y caminado con Él toda la vida. Puedo imaginarme el endemoniado gadareno. ¿Quiere seguir a Jesús? ¿Quiere seguir a Jesús? Dicen: es que no, o sea, tú sabes mi condición, cómo estaba arruinado, cómo estaba atado, las ataduras que tengo. El endemoniado gadareno quiere seguir a Jesús, pero Jesús lo manda y lo vuelve un misionero para contar su historia y que otros aprisionados puedan hacerlo. Pero entiendo el corazón de ese hombre, porque no se quiere quedar con los beneficios, quiere quedarse con el que le dio ese beneficio. No le importan las cosas, le importa el dueño de todas las cosas, el que hace todas las cosas. Por eso podemos entender en la palabra de Dios un David que dice: una cosa he demandado y esa buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días. ¿Sabes? Lo que me importa es tu presencia. Eso es lo que está diciendo. Lo que está diciendo en Éxodo 33:15. Moisés, Dios dice: hey, los voy a llevar a la tierra prometida, vayan allá. Y Moisés le dice: si tú no vas, si tu presencia no va conmigo, yo no quiero ir. Yo lo he traducido de esta manera. Dios le está diciendo: vas a ir a la tierra de las promesas. Dios le está diciendo: vas a ir a Promesilandia, donde están las promesas. Y Moisés le dice: no me interesan las promesas, me interesas tú. Me interesas tú. Iglesia, aquí viene el punto. Aquí viene el punto clave. Sabes, muchos, 90% buscan las cosas y el 10% busca al creador de todas las cosas. Ese es el punto clave en esta historia. Estaba agradecido no por las cosas, sino por quien encontró en su vida. Tú y yo vamos a ser bendecidos en muchas cosas, pero las cosas no son importantes. Encontramos la verdad, encontramos el amor, encontramos al todo, y del todo se desprenden todas las cosas. Me llama la atención
Porque en el Salmo 8:3 dice la palabra de Dios: cuando veo tus cielos, las obras de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, y digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites, para que te manifiestes, para que me toques, está diciendo el salmista. ¿Sabes? Hay algo tan especial en la presencia misma de Dios, que cuando verdaderamente lo conocemos, no podemos dejarlo. A veces me pregunto por qué hacemos lo que hacemos. El ministerio siempre ha sido un esfuerzo. Siempre veo cientos de voluntarios con nosotros. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Sabes? Porque un día alguien nos rescató y no lo podemos dejar. Y estamos contentos de caminar con Él y servir con Él donde quiera que vamos. Hacemos lo que hacemos porque Él está con nosotros. Un día lo hizo y no lo podemos dejar a la ligera. Él cambió nuestras vidas. No lo vamos a dejar. No lo vamos a dejar. Ese es nuestro Señor. ¿Sabes? Voy a ir muy rápido porque tengo algunas cositas más que decirte. En esa glorificó a Dios. Me gusta. Soy sano. ¿Qué significa glorificar a Dios? Es decir, darle la gloria a Dios. Es una palabra a veces difícil. Es reconocerlo. Me imagino a los otros que lo dijeron: oye, estás sano. Hey, estás sano. Me llama la atención. Le dice: estás sano, bienvenido a casa. Ay, sí, qué bueno. Estoy feliz. ¿Sabes? Se quedó con un milagro, pero no le dio la gloria a Dios. El otro volvió dándole la gloria a Dios. Estoy sano, estoy restaurado. Y Jesús le dijo: ¿sabes qué? ¿Dónde están los otros que he limpiado? Pero le dijo a él: yo no nada más te he limpiado, a ti te he restaurado. La palabra que usa para esa frase es sozo. Y esa es una bendición total. No es nada más una sanidad. Algunos se quedan nada más con el milagro de la sanidad, el milagro de recibir algo, el milagro de una victoria que Dios provoca en su vida. Pero cuando regresamos a Él, tenemos el milagro más extraordinario, que es la salvación y la restauración completa de nuestro ser, que lo necesitaba y solo Él lo puede dar. ¿Sabes? Entonces le dio gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor, porque sí lo merece el Señor. ¿Cómo podemos expresar nuestro agradecimiento? Si Dios hace algo en tu vida, no digas: ay, sí, muchas gracias, fue Dios el que me salvó. Soy súper fan de los deportes. Ahora que está el fútbol, soy un cazatestimonios de los creyentes que están ahí. Ay, ando viendo, todos me mandan testimonios todo el tiempo ahí. Y la vez estoy feliz. No, aquel que quita la corona, ese es mi favorito ahora, y la pone porque fue tan ejemplar, tan así. Pero está lleno de testimonios orando. Perdieron y no tienen problema en haber perdido. Se juntan porque son del equipo de Jesús. Y sabes, cuando estamos en el equipo de Jesús, ya ganamos para toda la eternidad. Eso es increíble, eso es increíble. Y tienen una identidad y hablan de Jesús. Yo sigo mucho el fútbol americano, y varios de los jugadores dicen: primero que nada quiero reconocer a Cristo Jesús, mi Señor y mi Salvador, que me da la fuerza, me da la oportunidad. ¿Sabes? Estamos dando gloria a Dios. ¿Te va bien en algo? A veces alguien me dice: pastor, la palabra tocó mi vida. Dios es bueno, gloria a Dios. Es su palabra, no es mi palabra. Qué interesante, damos gloria a Dios. Segunda es alabanza. La alabanza es una manera de dar gracias. Jesús, lo oímos hace rato, dijo: Padre, te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra. ¿Qué está haciendo Jesús? Está dándole gracias a Dios, pero a través de una alabanza. Dios, Padre del cielo y de la tierra, Dios extraordinario. ¿Sabes? Dios hace algo en tu vida y tú y yo tenemos que empezar a hacer una alabanza. Gracias, Señor, porque eres fiel. Gracias, Señor, porque nos das las victorias. Gracias, empezamos a alabar a Dios. Dios, tú eres poderoso, tú eres extraordinario. Y empezamos a cantar ahí en nuestro corazón. Dar gracias significa alabar a Dios también en nuestras vidas. ¿Sabes? Muchos nos quedamos como si un pensamiento fuera suficiente. Ay, Dios sabe que estoy profundamente agradecido, lo tengo en mi pensamiento. Alaba a Dios. Yo no sé si alguien puede alabar aquí a Dios con libertad y decirle: gracias, Señor, porque tú eres el que pelea mis batallas. Gracias, Señor, porque tú eres extraordinario. Sabes, yo soy malísimo para cantar. Yo canto en fe mayor y es lo único que puedo hacer. Me olvido de los textos, me olvido del tono, no sé.
Cuando quiero cantar una canción entro en una crisis en mi cerebro, que ahorita ya no me acuerdo la que iba a cantar, pero ¿sabes? La gratitud a Dios no parte de entender todo. Padre, te alabo, ¿sabes? Porque tú diste sabiduría a los niños. No a los sabios, a los niños. Y empieza Dios a hacer algo extraordinario. Ahora, hay una escena que me encanta. Está en el libro de los Hechos y es de mis favoritas. Hechos 16. Pablo y Silas golpeados, apresados en la cárcel. Y dice este texto: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Pablo y Silas rete golpeados. Les dieron sus tehuacanazos, no sé cuántas técnicas más usaron por ahí ese día. Toques, golpes, tablazos, lo que quieras. Están en la cárcel, en lo más profundo, quizás hasta con riesgo de muerte. Y de repente empiezan a orar y están orando: Señor, sálvalos de esta prisión, salva al carcelero. Señor, salva a aquel que me dio 10 tablazos, porque yo creo que así fue. Y de repente empieza a decir uno: a ver, Silas, ¿te acuerdas la de Me Gozaré de Miguel Casina por ahí? Ay, sí, pero ese está en fa mayor y no me sale tanto. Pero a ver, porque están golpeados. Y empieza a decir: me gozaré. Y Pablo le hace ton, 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 ton. Me alegraré, ton, 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 ton. ¿Te la sabes? Y cantaré al Señor. Ya se me está olvidando. Bueno, ahí la dejamos. Gracias por su valiosa participación en esta predicación, se los agradezco. Pero ahora imagínate, en medio de su alabanza viene un terremoto en ese momento. Las puertas se abren, ellos quedan libres, ellos se quedan en ese momento, y Dios va a traer una salvación tremenda. Cuando estaban alabando a Dios, cuando estaban con un corazón agradecido, cantando alabanzas, en medio del dolor, en medio del problema, en medio de la incertidumbre de las cosas, tú y yo tenemos que aprender a alabar a Dios antes de los milagros que Dios va a hacer en nuestras vidas. La alabanza. Y Jesús dijo: Padre, yo te alabo. Señor, tú eres el Dios del cielo y de la tierra. En medio de tus retos y desafíos, empieza a tener un corazón agradecido, porque aunque tendrás muchos problemas, muchas aflicciones, tenemos un Dios soberano delante de nosotros. Hay un versículo que se pone un poco complicado en Ezequías, segunda de Crónicas 32:25. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón, y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Ay, Ezequías, conté la historia. Dios lo había bendecido. Puedes ver el contexto. Dios lo había sanado, Dios le había dado señal, Dios le había dado palabra. O sea, era una persona que puede tener muchas cosas que Dios había hecho en su vida, pero se enalteció su corazón. Y me preocupa mucho esto, porque no correspondió al bien que le había sido hecho. Y aquí tengo un problema en nuestras vidas. ¿Qué es lo que el Señor ya ha hecho para nosotros? O sea, estamos hablando de los que hemos recibido del Señor, que le hemos reconocido. Punto 1, la salvación es lo más extraordinario, es el milagro más grande. Por eso, iniciando esta reunión, yo preguntaba: si Jesús no hiciera nada más en nuestras vidas, ¿estarías bien con lo que Él ya hizo? ¿Seguirías siendo agradecido con lo que Él ya hizo? Se me hace fundamental. Pero el milagro de la salvación es lo más tremendo. Y si ya recibimos eso, es un bien. Y la palabra de Dios dice: Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho. No sé si aquí hay alguien que ha recibido sanidad física alguna vez en su vida. No. He conocido personas que las vieron sanar. He contado un testimonio de una persona con parálisis cerebral. Entró a la iglesia, no fue en la iglesia donde iba mi papá cuando yo era niño. Entró a la iglesia con parálisis facial y salió sin parálisis facial después de una oración. O sea, un milagro evidente ahí.
Pero quizá algunos nada más se llevan su milagro y no regresan con el Dios de los milagros. No correspondemos al Señor. No, ¿cuántos de ustedes el Señor ha peleado una batalla por sus familias y han visto lo que el Señor ha hecho, ¿no? A veces en el matrimonio, con los hijos, con los padres, ¿no? ¿Y cuál es nuestra respuesta? ¿Cuál es nuestro agradecimiento? Es interesante, pero todavía se pone peor esta historia. En Romanos 1:21, iglesia, y creo que tú y yo tenemos que tomarnos muy en serio el agradecimiento. Romanos 1:21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Viste que hablamos de darle gloria a Dios. Dice: no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cuando yo veo este versículo y veo la historia de Ezequías en el Antiguo Testamento y veo Romanos 1:21 y 22 en el Nuevo Testamento, digo, nosotros tenemos que cultivar un corazón con agradecimiento. Tenemos que cultivar un corazón que dice: Señor, gracias por todo lo que tú has hecho. Hay cosas que yo en mi vida le he dicho: Señor, gracias. Por ejemplo, una de ellas, poder pagar la colegiatura de mis hijos. Vez tras vez que pagaba la colegiatura de mis hijos, decía: Señor, gracias, porque has sido tú el que has logrado que esto suceda. Hace un tiempo estábamos rentando en Tulum un nuevo lugar y hablé con el dueño, y cuando hablo con él le digo: mire, puede pedir nuestras referencias. Gracias a Dios, nunca como iglesia en 21 años hemos debido una sola mensualidad en ningún lugar donde hemos estado y hemos rentado. Le puedo dar los nombres de los contactos, y sí, porque sabe que Dios siempre nos ha sostenido y damos gracias a Dios porque siempre hemos podido estar bien en esas áreas. Sabes, lo que te quiero decir con esto es que gracias a Dios por cada cosa que podemos hacer. Gracias a Dios porque podemos comer algo en nuestra mesa. Gracias a Dios porque podemos tener libertad para reunirnos. Tú y yo tenemos que generar un corazón de agradecimiento, y estos versículos nos ayudan a recordar. Quiero terminar con 2 puntos más en estos poquitos minutos que nos quedan. No olvidar, y el otro es recordar, que es como lo mismo pero visto desde ángulo diferente. Deuteronomio 8:11 al 14. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Cuídate de no olvidarte en cumplir. Mira, yo conozco muchas personas que de repente tienen una necesidad, un problema, y dicen: ahora sí voy a ir a la iglesia, ahora sí voy a dejar de pecar, ahora sí voy a dejar de tomar, ahora sí voy. Empezamos con eso. Después dice: ahora sí voy a leer la Biblia, ahora sí me voy a congregar, ahora sí voy a ir al retiro, ahora sí voy a ir a esto. Empezamos en esa parte. ¿Por qué? Porque a veces cuando tenemos necesidad buscamos a Dios de una manera extrema y empezamos a decir: Señor, ¿qué tengo que hacer? Pero esta palabra nos dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieses se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y el contexto es este, que te está poniendo en la tierra prometida. Está diciendo: acuérdate de dónde te saqué. Acuérdate de dónde te saqué. Y aunque empiezas a ver las bendiciones, y luego las bendiciones se vuelve un cúmulo de bendiciones, empezamos a olvidarnos quién es el dador de todas esas bendiciones. Y me da sentimiento, porque ¿sabes qué? A veces nos acostumbramos. Estaba viendo unas fotos de hace un año, cómo estábamos aquí. Digo: Señor, hoy podemos acostumbrarnos a que una cosa sucede y otra cosa sucede, y va quedando bien, Señor, y van pasando cosas. Pero cada semana es un milagro, Señor, y te damos gracias a ti, porque tú eres el que lo hace. Sabes, cada milagro que pasa en tu casa, cada milagro que pasa en tu vida, tú y yo tenemos que ser personas que lo recordamos. Ahora quiero cerrar con esto exactamente. Salmo 103.
Es David. Y David dice esto. Me ayudas a leer los dos primeros versículos. Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, dilo fuerte, y no olvides ninguno de sus beneficios. No me gusta dejar tarea, pero quiero dejarte una tarea. Empieza a notar los beneficios que Dios ha traído a tu vida. Esa salvación, esa paz, esa ayuda, cada cosa que el Señor ha hecho, anótalas. Ten ahí un diario, ahí en tu Biblia, una hoja, un cuadernito delgado que note. Empieza a acordar: Señor, me acuerdo cuando me sanaste, me acuerdo cuando me salvaste, me acuerdo cuando estaba deprimido, Señor, me acuerdo cuando estaba desesperado, me acuerdo cuando no sabía qué hacer, Señor, me acuerdo cuando estaba desesperado y creí que no estabas haciendo nada y atrás estaba sobrando. Señor, quiero acordarme de cada uno de esos momentos. El salmista está diciendo eso. Hizo un salmo por eso. Iglesia, tú y yo tenemos que hacer nuestros salmos. No te olvides, déjame decirte que el agradecimiento es intencional. David le dice: alma mía, bendice al Señor. ¿Qué es un agradecimiento? Un agradecimiento es bendecir. Gracias, Señor, por esto. Es hablar bien. Dios, mira lo que me has hecho. David está expresando un agradecimiento a través de bendice alma mía a Jehová. Lo que está haciendo David es hablándose a sí mismo y diciéndole: hey Alfonso, o David, o Felipe, o Marta, alaba al Señor, bendice al Señor y no olvides ninguno de tus beneficios. ¿Qué te dije, Alfonso? Que no olvides ninguno de sus beneficios. Es decir, que recordemos lo que el Señor ha hecho. Es intencional. Y sabes, cierro con esto. Versículo 3 del Salmo 103, y dice: Él es quien perdona tus iniquidades. Empieza a ser específico. Él es el que sana tus dolencias. Es el que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El que te da nuevas fuerzas. El que te vuelve a impulsar. Es lo que está diciendo. Jehová es el que te hace justicia, el que te defiende y derecho a todos los que parecen violencia. Y David empieza a recordar las cosas que el Señor le había hecho. ¿Por qué no empezamos a recordar las cosas, a anotarlas? Y tarea 2: cada vez que enfrentes algo, dale 3 gracias a Dios por algo. Señor, gracias porque no estoy solo. Gracias porque tengo tu palabra. Gracias porque tengo tu Espíritu Santo. Gracias porque tengo tu presencia en mi vida. ¿Por qué no te pones de pie?